El Partido Comunista la detuvo por su fe. La policía trató de usar a su familia para forzarla a ser una Judas y traicionar a Dios. Su anciano padre se le arrodilló mientras que su madre la reprendía. Sus hijos le imploraron, su esposo y su tío la exhortaban. Por un lado, los afectos carnales. Por otro, los intereses de la iglesia. Se hallaba entre la espada y la pared. Oró y buscó la verdad en su aflicción, y finalmente venció la tentación de Satanás, amparándose en las palabras de Dios. Mi padre era director de escuela y solía hablar del materialismo en la escuela y en la casa. Él nos enseñó que la felicidad dependía de nuestro propio esfuerzo, que debíamos trabajar duro para sobresalir y honrar a nuestros antepasados. Guiados por el ejemplo de nuestros padres, mis hermanos y yo siempre trabajamos duro. Hicimos negocios o fuimos funcionarios y tuvimos cierto éxito. En la primavera de 2007, acepté la obra de Dios Todopoderoso de los Últimos Días. Leía las palabras de Dios, hablaba regularmente con mis hermanos y hermanas, y logré entender un poco la soberanía de Dios. Estas palabras me impresionaron. Fue Dios quien creó este mundo. Dios creó a esta humanidad, y fue el arquitecto de la antigua cultura griega y la civilización humana. Solo Dios consuela a esta humanidad, y solo Él cuida noche y día de esta humanidad. El desarrollo y el progreso humanos son inseparables de la soberanía de Dios, y la historia y el futuro de la humanidad son inextricables de los designios de Dios. Si eres un cristiano verdadero, creerás sin duda que el auge y la caída de cualquier país o nación ocurren de acuerdo con los designios de Dios. Solo Él conoce el destino de un país o nación. Y solo Él controla el curso de esta humanidad. Si ésta desea tener un buen destino, si un país desea un buen destino, entonces el hombre debe postrarse ante Dios y adorarlo, arrepentirse y confesarse ante Él. Si no, la suerte y el destino del hombre serán una catástrofe inevitable. Amén. Amén. Sus palabras iluminaron mi corazón. Dios es el Creador, y es Él quien ha guiado y sustentado al hombre hasta hoy. Además, gobierna nuestro destino. Solo si adoramos a Dios, nos arrepentimos y aceptamos su salvación, tendremos un buen destino. Cierto. También aprendí que Dios Todopoderoso ha venido en los últimos días a hacer la obra del juicio, para purificar y salvar plenamente a la humanidad, apartarnos de la influencia de Satanás y llevarnos al hermoso destino que ha sido preparado por Dios para que podamos tener un buen resultado. Me sentí bendecida de aceptar a Dios Todopoderoso y me juré a mí misma practicar mi fe, buscar la verdad y cumplir con el deber para retribuirle su amor. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero luego, cuando me entregué completamente a mi deber, fui arrestada por el Partido Comunista. Un día de marzo de 2009, al mediodía, la policía vino y arrestó a 3 de mis hermanas y a mí y nos detuvo en una comisaría. El jefe de seguridad me gritó ferozmente: «Dinos lo que sabes. ¿Quién te convirtió? ¿Quién es el líder de tu iglesia? Si nos das información, te dejaré ir a casa. Pero si no cooperas, por los libros religiosos que tenías podríamos encerrarte por 5 o 6 años». Fue tan agresivo que mi corazón latió con mucha fuerza. No tenía idea de cómo iban a tratarme. Me apresuré a orar para pedirle a Dios que me diera fortaleza para permanecer firme. Después recordé estas palabras de Dios: aquellos en el poder pueden parecer despiadados por fuera,
Pero no tengáis miedo, ya que esto es porque tenéis poca fe. Siempre y cuando vuestra fe crezca, nada será demasiado difícil. Amén. Estas palabras me dieron fe y fortaleza. Todas las cosas están en manos de Dios. El jefe de seguridad era aterrador, pero también estaba en manos de Dios. Él era un instrumento a su servicio. Él no decidía si sería sentenciada, solamente Dios. No podía doblegarme a sus abusos. Con la guía de las palabras de Dios tenemos fe y fortaleza. Sí. ¿Cierto? Como vieron que no hablaba, me encerraron con otras 3 en un centro de detención, acusadas de perturbar el orden público. Ay, no. De pronto una mañana escuché a alguien gritar mi nombre. Mi corazón saltó a mi garganta. ¿Me iban a interrogar de nuevo? Ya me habían interrogado y yo no había dicho nada. Me pregunté si usarían tácticas aún más crueles conmigo. Muy asustada, oré en silencio a Dios y poco a poco pude calmarme. La policía me llevó a una habitación. En cuanto entré, vi a mi padre y sentí que mi corazón se detenía. ¿Por qué habían traído a mi padre? Él siempre se opuso a mi fe. ¿Cómo me trataría ahora que me habían arrestado? Antes de decirle algo, él levantó su mano y me golpeó 3 veces en la cabeza muy fuerte. Quedé mareada con los golpes. Muy severo me dijo: te prohibí tener fe, pero insististe. Y ahora que te arrestaron, mi reputación está por los suelos. Cuéntales todo acerca de tu creencia. La policía dijo que te dejará ir en cuanto confieses, pero si no lo haces, te van a condenar. Al ver a mi padre de avanzada edad, sentí una punzada de angustia. Tenía casi 80 años y su reputación siempre le había importado mucho. ¿Cómo iba a soportar que yo fuera condenada? De repente se arrodilló y con lágrimas en los ojos me dijo: cuando tu madre se enteró de esto, cayó postrada en cama, con una vía intravenosa. Diles lo que sabes y vamos a casa. Eso debe haber sido muy difícil para ti. Lo fue. Frente a todo eso, no pude contener las lágrimas. Solo los hijos se arrodillan ante sus padres, no los padres ante sus hijos. Pensé en cómo se sacrificaron para criarme, cómo me ayudaron con mis hijos. Todavía a su edad seguían preocupados de mí. No estarían sufriendo tanto si yo no fuera creyente. Sentí que les debía, me sentí horrible. Entonces, noté que no estaba en el estado correcto. Me apresuré en hacer oración. Dios mío, me duele esta situación, me siento debilitada. Me siento en deuda con mis padres. No sé qué hacer. Te pido esclarecimiento y guía para comprender tu voluntad y mantenerme firme. Tras orar, recordé lo que había decidido hacer ante Dios. Mantenerme firme en la fe, seguir a Dios y amarlo siempre. Fue ahí que entré en razón. Recordé unas palabras de Dios. La gente ¿es incapaz de hacer a un lado su carne por este corto tiempo? ¿Qué cosas pueden resquebrajar el amor entre el hombre y Dios? ¿Quién puede deshacer el amor entre el hombre y Dios? ¿Acaso son los padres, esposos, hermanas, esposas o el refinamiento doloroso? ¿Pueden los sentimientos de conciencia borrar la imagen de Dios dentro del hombre? ¿El estar en deuda y las acciones entre las personas son actos propios? ¿Pueden ser remediados por el hombre? ¿Quién puede protegerse a sí mismo? ¿Pueden las personas proveer para ellas mismas? ¿Quiénes son los fuertes en la vida? ¿Quién puede dejarme y vivir por su cuenta? Amén. Sus palabras me llenaron de autorreproche. Este mismo aliento es gracias a Dios y Él me da todo lo que necesito para sobrevivir. Llegué viva a ese día porque Dios me había protegido en silencio. Él acomodó todo para que me presentara ante Él y aceptara su salvación.
Su amor es tan grande. No podía traicionarlo por temor a herir a mis padres. Además, su salud estaba en manos de Dios y mi preocupación era inútil. Estaban tristes y sufrían por la opresión del Partido Comunista. Si pudieran ver la maldad del partido, no se sentirían humillados y Satanás no podría engañarlos. Pensando así, no me sentí tan alterada y juré ser firme en mi testimonio, aunque me encarcelaran. Amén. Sequé mis lágrimas y levanté a mi padre. Luego me rodearon 5 o 6 oficiales. Entonces les dije, yo no sé nada. Uno me miró y me dijo, les quedan solo 5 minutos. Mi padre me golpeó otra vez y se arrodilló, y me dijo, si no hablas, me arrodillaré aquí hasta morir. El partido no permite credos religiosos. ¿Cómo te atreves a oponerte? Date prisa y confiesa, así podremos irnos a casa. Entonces supe que ese era un truco de la policía. Querían que papá me presionara para que fuera un Judas y traicionara a los demás. Cierto. Esos policías son muy traicioneros. Lo Sí. son. Sentí mucho enojo y rencor. Levanté a mi padre otra vez y me volvieron a rodear para hacerme hablar. Yo los miré y les dije, yo no sé nada. Justo ahí, el teléfono de mi padre comenzó a sonar y me dijo que respondiera. Escuché a mi madre maldiciendo y diciendo, me vas a matar. ¿Por qué insistes en mantener tu fe? El gobierno no lo permite. Solo diles lo que sabes y vuelve. ¿Qué haremos si te condenan a prisión? Tu hijo nunca encontrará una esposa. Todos seremos humillados. Piensa en nosotros. Llorando, colgué el teléfono y vi a mi padre salir arrastrando los pies. De vuelta en la celda, me acordé de mi madre enferma en cama. Si le sucedía algo terrible, yo le estaría fallando. Cuanto más pensaba en ello, peor me sentía. Ahí supe que mis afectos eran mi debilidad. De inmediato me puse a orar a Dios. Le pedí su guía para no vivir de mis emociones y permanecer firme. Recordé algo que Dios dijo. ¿Por qué es tan difícil separarse de la emoción? ¿Acaso sobrepasa los estándares de la conciencia? ¿La conciencia cumple la voluntad de Dios? ¿La emoción ayuda a las personas durante la adversidad? A los ojos de Dios, la emoción es su enemiga. ¿No se ha expuesto esto en las palabras de Dios? Amén. Sus palabras me abrieron los ojos. Las emociones son el enemigo y la mayor barrera para practicar la verdad. Al vivir según las emociones, nos alejamos de Dios y lo traicionamos. Estaba atrapada en mis sentimientos. Creía que ser desconsiderada con mis padres me convertía en mala hija. Cuando los vi tristes y molestos por mi arresto, me sentí en deuda con ellos. Sentí que se habían esforzado mucho para criarme, pero no les había retribuido y hasta los hacía sufrir. Pensé mucho en la bondad de mis padres, pero olvidé que es Dios quien nos da la vida. Dios es la fuente de la vida humana y es su aliento de vida lo que me ha sustentado hasta el día de hoy. Es gracias a su guía y provisión que tengo lo que tengo. Dios nos ha dado muchísimo sin pedirnos jamás nada a cambio. Así es. En los últimos días, Dios se ha encarnado otra vez para salvar a la humanidad, soportando humillaciones, además de la persecución y opresión del Partido Comunista. Dios ha dado todo por la humanidad. Su amor es muy grande. Dios es aquel a quien debemos obedecer. Puede que el cuidado de mis padres haya mejorado mi vida material, pero no pudieron ofrecerme la verdad. No pudieron salvarme de la corrupción de Satanás, ni darme un buen destino y resultado. Claro Cierto. que no. Si traicionaba a los demás y a Dios por seguir los deseos de mis padres, no estaría en deuda con ellos, pero Dios me despreciaría y perdería su salvación. En ese momento vi
que Satanás aprovechaba mi amor por mis padres para tentarme, lo que a la larga me alejaría de Dios. Perdería la ocasión de salvarme, iría al infierno y sería aniquilada como Satanás. No podía caer en su trampa. Bien. Gracias a Dios. Excelente entendimiento. Realmente me motiva mucho. Sí. Me recuerda a Pedro, que tenía principios y se opuso a sus padres. Firme en la fe, siguió al Señor Jesús, sin importar cómo trataran de impedírselo. Al final, su amor por Dios venció todo y obtuvo su aprobación. Así Exacto. es. El quinto día, la policía me trajo 3 cartas, escritas por mi mamá, mi hija y mi hijo. Mi hijo escribió: Mamá, en estos años en el ejército he ansiado el reencuentro con la familia. No fue fácil para mí haber vuelto y ver que estás detenida. Sin ti en la casa, siento como si el cielo se derrumbara. Mamá, solo dile a la policía sobre tus cosas religiosas. Si vas a prisión afectarás mis perspectivas de trabajo y matrimonio. Aunque no pienses en ti misma, deberías pensar en mí. En ese punto, no pude evitar empezar a llorar. Si realmente su futuro se iba a malograr por ir yo a prisión, no sabría cómo verlo a la cara. Seguro que me odiaría. Me pareció que el camino de la fe estaba lleno de escollos y había que tomar una decisión a cada paso. Oré a Dios en mi corazón. Dios mío, estoy sufriendo mucho y me siento débil. Te pido que veles por mí y fortalezcas mi fe. De vuelta en la celda, una hermana descubrió lo que yo estaba pasando y me recordó no caer en la trampa de Satanás. Eso me puso en alerta. Pensé en cómo, en todo momento, Satanás usa todo tipo de medios para hacer que traicionemos a Dios. Podemos caer en la red de Satanás si nos descuidamos. Debemos seguir sosegando nuestro corazón ante Dios, orar y ampararnos en Él, para descubrir los trucos de Satanás y con la ayuda de Dios estar firmes. Cierto. Esa noche me acosté en la cama sin poder dormir y oré en silencio a Dios. Recordé esto de sus palabras. Desde el momento en el que llegas llorando a este mundo, comienzas a cumplir tu deber. Para el plan de Dios y su ordenación, desempeñas tu papel y emprendes tu viaje de vida. Cuáles sean tus antecedentes y cuál sea el viaje que tengas por delante, nadie puede escapar de las orquestaciones y disposiciones del cielo, y nadie tiene el control de su propio destino. Solo aquel que gobierna sobre todas las cosas es capaz de llevar a cabo semejante obra. Amén. Amén. Sí, es Dios quien dispone el destino de nuestras vidas y nadie puede cambiarlo. Yo no podría controlar qué tipo de trabajo o matrimonio tendría mi hijo en el futuro. Por muy considerada que fuera con mis hijos, no podría cambiar su destino. Y si iría o no a la cárcel también lo determinaba Dios. No podía zafarme de eso solo por desearlo. Lo que debía hacer era confiar todo a Dios y someterme a su soberanía. Sí, someternos a Dios nos libra de todas las preocupaciones. Sí. Después recordé otro pasaje de las palabras de Dios. Debes sufrir adversidades por la verdad. Debes entregarte a la verdad. Debes soportar humillación por la verdad. Y para obtener más de la verdad, debes padecer más sufrimiento. Esto es lo que debes hacer. No debes desechar la verdad por el bien de una vida familiar pacífica. Y no debes perder la dignidad e integridad de tu vida por el bien de un disfrute momentáneo. Debes buscar todo lo que es hermoso y bueno, y buscar un camino en la vida de mayor significado. Si llevas una vida tan vulgar y no buscas ningún objetivo, ¿no estás malgastando tu vida? ¿Qué puedes obtener de una vida así? En aras de una verdad, debes abandonar los placeres de la carne y no debes desechar todas las verdades en aras de un pequeño placer. Personas así no tienen integridad ni dignidad. Su existencia no tiene sentido.
Amén. Amén. Estas palabras me dieron fe y fortaleza. La única manera de recibir la aprobación de Dios es buscar la verdad y cumplir con el deber de un ser creado. Esa es considerada una vida de valor. Y cualquier sufrimiento vale la pena por alcanzar la verdad. Sin duda. Si traicionaba a mis hermanos y a la iglesia solo para satisfacer a mi familia, sería como Judas. Eso sería la mayor humillación y Dios me maldeciría. Incluso con una familia feliz y una vida cómoda, es una vida vacía y carente de sentido y yo no sería más que una zombie. Al pensar así, me sentí más determinada a seguir a Dios. Sin importar lo que hicieran los policías, daría testimonio y avergonzaría a Satanás. Gracias Amén. a Dios. El sexto día la policía me hizo entrar a la sala de espera, donde vi a mi tío, mi esposo, mi hijo y mi hija. Mis hijos me abrazaron y lloraron, diciendo, «Mamá, ven a casa». Mi esposo se paró a un lado llorando. Mi tío dijo entre lágrimas, «Lin-Min, la policía dijo que puedes volver a casa cuando les digas algo y no tendrás que cumplir condena. El futuro de tu hijo se arruinará si vas a prisión, destruirá a la familia. Escucha lo que digo y habla con ellos». Pero mi corazón estaba claro. Sabía que detrás de mi familia había un ardid de Satanás y que si decía algo, la policía me sacaría mucho más y entonces muchos otros serían arrestados. Con esto en mente, dije, estoy caminando por el camino correcto en la vida. No hice nada ilegal, no tengo nada que confesar. Váyanse a casa. De camino a mi celda, pensé en la policía usando a mis seres queridos para atentarme, para traicionar a mis hermanos y a Dios. ¡Qué vil es el Partido Comunista! Son demonios contrarios a Dios. Sí. Después, un oficial me llamó a la oficina y me preguntó, ¿cómo estuvo la visita con tu familia? Al verlo disfrutar de algo tan horrible, me enojé tanto que saqué las cartas de mi bolsillo. Las rompí, las tiré sobre la mesa y dije, soy creyente y una persona recta. No he hecho nada malo. ¿Por qué los trajeron para aconsejarme? ¿Qué ley he infringido? Luego salí caminando. Gracias a Dios. Estar calmada en un interrogatorio así fue gracias a la fuerza que Dios me dio. En la mañana del día 14, el jefe de seguridad me llamó a la oficina. Se hizo el preocupado y muy amable me preguntó por mi familia. Usó un lenguaje pomposo para incitarme a traicionar a mis hermanos. Oré a Dios en mi corazón sin parar, pidiéndole protección ante la trampa de Satanás. El jefe habló mucho. Al final, al ver que no decía nada, se enfureció conmigo y gritó con maldad. «Seré directo contigo. Encontramos tantos libros religiosos en tu casa que es el caso más grande de la ciudad. Seguro que irás a la cárcel si no hablas». Pero dijera lo que dijera, oré en silencio a Dios y juré que no compartiría información y nunca traicionaría a Dios aunque me sentenciaran. ¿Acabaste siendo condenada? No. Después de 15 días en la comisaría, vieron que no me sacarían nada y me mandaron de vuelta a casa. Gracias a Dios. Todo está en las manos de Dios. Así es. Ya en mi casa, mi familia todavía se oponía a mi fe. Yo sabía que todo se debía a las mentiras y la opresión del Partido Comunista. Oré y juré que seguiría a Dios sin importar lo difícil que fuera. Amén. Me vino a la mente un himno de experiencia, avanzando por el camino de amar a Dios. No me importa cuán difícil sea la senda de la fe. Yo solo hago la voluntad de Dios porque es mi vocación. No me importa si recibo bendiciones o desgracias en el futuro. Ahora que decido amar a Dios, seré fiel hasta el final. Sin importar qué peligros o dificultades me acechen, sin importar cuál sea mi final, para recibir el día de gloria de Dios, sigo de cerca sus pasos y continúo así. Amén. Canté ese himno una y otra vez y me sentí motivada. Sabía que el camino de la fe vendría acompañado de la persecución del partido
y que en el futuro podría ser arrestada otra vez o ser sentenciada. Pero estaba segura de que ese era el camino verdadero e iba a seguirlo. Por un tiempo, no pude contactar a los hermanos ni tener vida de iglesia. Así que leí las palabras de Dios en casa y compartí el Evangelio con mi familia. Entonces, mi esposo y mi hija se hicieron creyentes. Maravilloso. Así es. Comimos y bebimos las palabras de Dios como familia. Un año después, retomé el contacto con los hermanos y comencé con un deber. Le estaba muy agradecida a Dios. En todo este tiempo, a través de la opresión y el arresto del partido y los ataques de mi familia, fueron el esclarecimiento y la guía de las palabras de Dios los que me ayudaron. No importa lo difícil que sea el camino, voy con Dios hasta el final. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Amparándonos en las palabras de Dios,